ustedes qué es una clase divertida? Que nos pongamos a hacer en grupos, podamos diferenciar las cosas o, por ejemplo, decirnos lo que pensamos y pues, O una clase divertida es con muchos jueguitos. No, o sea, es prácticamente trabajar en equipo y saber lo que hacemos. divertirnos en la No explicación. necesariamente pues que sean muchos jueguitos. No está mal que hagamos de vez en cuando, pero ya no nos recocha mucho, no. O sea, es comunicarnos entre todos y hacer juegos entre todos sanamente. O sea, hacer como tipos de danzas o algo así como lo hicimos en la vez pasada, comidas así en grupos como lo estamos haciendo. Sería algo divertido, no con juegos porque nosotros no somos unos nenes como para decir vamos a jugar, no. Nosotros ya estamos muy grandecitos para eso. Que sea didáctica, ¿Cómo así didáctica? que nos pongan a hacer ejercicios, que podamos hablar, que nos pongan como a pasar cosas, a cogerlas, a dialogar con usted, a poder expresarnos lo que digamos y que usted respete la opinión de nosotros, que nos hable, que sea divertida, como chévere. Que tengan muchos jueguitos. Puede ser, pero tampoco no se trata de solamente jugar, sino como juegos que nos puedan enseñar algo, pero que nos distraigan para no ser una clase aburrida. La clase divertida para mí es cuando el profesor le pone ánimo y no se pone a estar estricto con las cosas y para estar con el mismo ánimo que tienen los alumnos. O sea que no es bueno que el profesor sea estricto. Sí, a la vez sí que sí sea estricto, pero que no se pase como hay a veces profesores que no dejan hacer nada, que cuando uno se para, que cualquier anotación, regaño, firma, ya todo se le pone. Es que no tiene que ver tanto los juegos, sino que la clase se va volviendo chévere porque no la va comprendiendo y se va entendiendo con el profesor. Para que el profesor no sea como que tan estricto ni nada así. O sea que ser estricto no es bueno de parte del profesor. Pero ¿cómo así estricto? ¿Qué es ser estricto? No, o sea, pues que se vuelve ya como que muy cansón. Cansón. Sí. Ok. Por lo general considero que estricto sería aquel que es como duro con las tareas, ¿Duro en el trato? ¿Duro en qué? en el sentido de todo, en el trato, en la forma de comunicarse con los compañeros, Con los estudiantes. estudiantes, sí. O sea, súper serio. Súper serio, el cual uno no puede charlar bien con él en buenas pautas y pone por delante, entre comillas, el profesionalismo cuando no tiene nada que ver. O sea que ese tipo de ser estricto No tiene nada que ver con ser profesional. El profesor es estricto porque quiere un bienestar por los estudiantes, o sea, para que aporten y para que le entiendan a la materia de él y para que sean mejores, o sea, para que puedan entender más a fondo la materia. O sea que usted prefiere que el profesor sea más bien serio. Sería como más bien serio, pero no que se vaya tan, o sea, que sea estricto, pero a la vez no tanto, o sea, estricto en el modo en el que haga que los estudiantes cumplan con su deber. En ese Un profesor que da muchas actividades, porque eso a veces es lo que más le cuesta a los alumnos, en especial cuando es un tema mucho de responsabilidad en estas instituciones, ya que muchas actividades seguidas sin un plazo, digamos, a veces adecuado para que los estudiantes también se concentren en otras materias, a veces les puede, digamos, complicar, ¿sí? Porque a veces otros estudiantes tienen sus propias responsabilidades y eso. Entonces, para mí, mejor siempre son las actividades en clase, ya que además estamos ahí con el profesor y ante cualquier duda se puede responder. O sea que el profesor estricto es el que más los ocupa en clase. No el que más nos ocupa en clase, para mí estricto el que más deja trabajos para el hogar, ¿sí? Que digamos que deja varias actividades ahí. El que más deja trabajos para que ustedes hagan. En la casa, sí, digamos que actividades así en casa bastantes, digamos de aprendizaje y todo eso. No tiene nada que ver como el trato del profesor. El trato del profesor, pues realmente... Que sí, dice sí tiene... la señorita. Sí, a ver, ¿habla usted también? No. Ah, no. Para mí tiene sí bastante que ver, digamos, esos profesores que no dejan que el ambiente de la clase se le vaya de las manos, pero como tal no lo llamaría estricto, ya que así deberían ser la mayoría de profesores, o sea, no deberían dejar o permitir que los estudiantes en cualquier momento se les salgan de las manos con sus bromas y eso, ya que causa desconcentración a nivel de que ya en algún punto nadie empieza a prestar atención. Entonces no es como que es estricto en ese punto, sino que debería ser la norma. Para mí, ustedes son de sexto, ¿cierto? ¿Y cómo es un profesor estricto?
Un profesor estricto para mí es un profesor que necesita ver demasiada disciplina en sus estudiantes. ¿Disciplina en qué? ¿Cómo así? Bueno, más que todo en comportamiento, en los trabajos y todo. O sea, que se queden ahí sentados, sin molestar, sin nada. ¿Y qué sería mejor? ¿Que el profe sea bien estricto o más o menos? Más o menos, estricto. ¿Estricto por qué? Porque nos exige cosas para que nosotros podamos aprender y que no nos quedemos así como repitiendo año, porque nos exige por un bien, más no por un mal. Que sea así, malacaroso, chocante. Que sea estricto, pero un poquito normal. Un poquito normal. Sí, ya que tenga la Que cara. no nos mire feo. Y hablando de este tema de las clases aburridas y divertidas, les cuento cómo ha sido un poquito mi experiencia en ese tema. Cuando yo empecé en una institución educativa pública donde me posesioné en propiedad, yo empecé realmente allí a cuestionarme sobre el tema de las clases divertidas. Antes no sé, creo que había tenido buena afinidad con los estudiantes, con mis métodos, y pues no me había sentido como presionada con el tema de las tales clases divertidas. Y recuerdo que allí tenía un grupo que era muy difícil porque pues no eran no creo que eran 30 niños, eran como 24, 25, no era un grupo muy grande. Y resulta que allí había unos chicos pues de comportamientos difíciles, disruptivos en la clase. Tocaba estar cuatro ojos, regañarlos a veces, llamarles la atención, aunque pues yo desde entrada era súper seria y ellos se portaban relativamente bien conmigo, pero pues no faltaban, ¿cierto?, las distracciones, las interrupciones en clase. Desde el principio yo dije, no, yo me voy a ganar estos niños, mejor dicho, como son tan rebeldes, yo me los voy a ganar. Y yo empecé a hacer juegos y yo los ponía en grupos. Bueno, vamos a hacer un juego hoy. Pero pues yo hacía el juego, pero no riéndome, sino seria. O sea, era muy raro, pero para mantener la disciplina yo hacía el juego, pero era seria. Ellos se divertían y todo, y yo no, obviamente pues no les decía nada si gritaban, porque pues esa era la idea de jugar, ¿no? Pero era chévere, o sea, yo les trabajaba mucho la ortografía, hacíamos competencias ortográficas, competencias bueno, todo eso de la parte lingüística, digámoslo así. Pero con el tiempo, con las pocas semanas, se me fue acabando el repertorio de los jueguitos. Mi cabeza no daba para más porque no tenía mucha formación. Después fue que leí un libro muy chévere que se llama 100 juegos para clase de español, algo así. Por acá les voy a dejar la foto. Es muy bueno y está en la biblioteca digital que yo les di. Por acá se las dejo también en la cajita. Como empecé a meterme con el tema de la lectura, empezamos a estudiar un libro que se llama Una historia interminable. Es un libro muy, muy chévere, muy bonito. Y tiene una película súper vieja y creo que salió una nueva, pero no la vi. El libro es muy bonito y recuerdo que yo adaptaba el libro para que, pues en un formato con fotos, para que ellos no se aburrieran tanto leyéndolo. Bueno, aunque el libro sí es bastante larguito. Yo le dije, venga, no va a trabajar, no va a hacer nada hoy. Ay, profe, no, ¿cuáles? Sus clases son muy aburridas. No me ofendió, sino que me puso en modo autocrítica. Y me dijo, porque era un chico serio y piloso. Sí era un poco difícil, pero era muy serio, muy crítico, muy analítico. Profe, no, yo no quiero hacer nada. Sus clases son muy aburridas. Usted ahora es solo fotocopias y lecturas y usted antes nos hacía juegos, era chévere. Y usted ahora se volvió aburrida. Tiempo después tuve otros estudiantes que tuve a mi cargo, yo era la directora del grupo de ellos. Y estos chicos eran súper aplacados, o no sé si era porque en mis clases ellos eran súper aplacados, pero incluso hacerlos hablar era difícil, hacer que participaran. Yo les enseñaba a ellos lengua castellana. Creo que en el salón había algunas situaciones que me tomaban tiempo porque debía atacar esas situaciones de dirección de grupo. No había psicoorientador. Yo también me la pasaba pues estaba estudiando en la maestría. La verdad yo preparaba las clases, pero incluía pocos componentes de participación y de lúdica. Y una vez yo noté que tenía un estudiante que era súper piloso. Incluso él estaba metido en el marketing digital, o sea, deportista. Él se retiró del colegio porque decía que los métodos de los profesores eran muy aburridos y muy obsoletos, que no le gustaban.
Yo no me saco en limpio, yo no digo, uy, mis compañeros docentes eran terribles, no, porque pues yo también era su docente y de verdad que yo veía que el chico se aburría en clase, porque yo no interactuaba mucho con ellos, no les permitía como expresarse, no sé yo qué tenía en la cabeza. Creo que uno de docente a veces se mete en sus propias obligaciones y responsabilidades porque sí, la verdad, a veces hay mucha parte administrativa que hay que manejar, que hay que llenar este formato, que hay que llenar este proceso, y en un colegio donde no hay psicoorientación, el proceso, el tratamiento de los estudiantes cuando uno es director de grupo es diferente. Yo desde ahí aprendí, primero, que el estudiante hay que dejarlo hablar y hay que dejarlo que se exprese, y segundo, que uno como docente sí debe procurar esos espacios lúdicos, pero en mi opinión, y en la que he conocido a los estudiantes, de pronto no es llenarlos y llenarlos de juegos desde el principio hasta el final, porque, pues, como les digo siempre, depende de su personalidad. A mí eso me absorbe mi energía. Yo soy muy introvertida y a mí no me cuesta comunicarme con los estudiantes. Yo soy buena para eso y soy abierta en clase, pero eso me absorbe energía. Y como yo soy tan meticulosa, yo procuro esas cosas prepararlas con tiempo. Sí incluyan temas lúdicos y juegos y todo esto, pero no como que desde el principio, no. Pues es mi opinión. A veces ellos se acostumbran a una cosa y luego cuando usted les cambia a otra, no les va a gustar mucho. Ahí es donde algunos profes dicen, es que a los muchachos no les gusta nada. No, sí, a ellos sí les gustan muchas cosas, pero también depende del manejo que le demos. No, miren, esta no es la única respuesta ni la única verdad. Yo solamente les estoy contando mi experiencia. A veces es muy complicado darle gusto a los estudiantes. A veces no les vamos a poder dar gusto en todo, pero no siempre se puede tener los materiales listos. Siempre sentarnos a preparar una actividad, una historia que les voy a contar, una dinámica, unas fotocopias, no sé, una tabla o una X cosa, manualidad, lo que sea, todo eso toma tiempo, ¿sí? De llevarles un balón, de llevarles no sé, un dado para que lancen un dado en un tablero, una soga para que jalen, no sé, un twister para que brinquen o para que se muevan. Todo este tipo de cosas que también son muy válidas dentro de las clases, siempre y cuando, como siempre lo digo, estén acorde a nuestra planeación académica y pues a todos los objetivos que tenemos con los estudiantes. Queremos poner un jueguito solo como por complacer a los estudiantes, solo como por llenar el espacio vacío, solo como por activarlos y ya. Pues en mi caso yo siempre trato de que todo tenga una coherencia, de que cualquier cosa que yo vaya a poner en la clase se complemente con la clase siguiente, que más allá de una estrategia lúdica y novedosa y no sé qué, es la parte humana. Esa parte humana de nosotros como docentes, que tratará siempre de levantarles a ellos como ese ánimo, de motivarlos y de inyectarlos ese gusto por el aprendizaje. No siempre se va a lograr, no siempre uno va a tener las clases más divertidas, no siempre, en mi caso, por ejemplo, yo no siempre tengo muy buenas clases. Tengo algunas clases que son aburridas, lo reconozco, o lo que se requiere trabajar en ese momento con los estudiantes, pues requiere otro modo, ¿sí? Requiere otro mood, por decirlo así en inglés, requiere como otro ánimo, requiere estar serio, requiere estar concentrado, digamos, calmarse de la estimulación de la sobreestimulación que tienen los muchachos con las redes y con los celulares y que siempre quieren estar haciendo esto. A veces tenemos que llevarlos a que se calmen, a que se concentren, a que lean, a que escriban. La escritura y la lectura son procesos cognitivos supremamente importantes y básicos en el aprendizaje, y no podemos echarlos a un lado simplemente porque los estudiantes dicen queremos divertirnos. No, los que sabemos de los procesos cognitivos somos nosotros que hemos estudiado los estadios de aprendizaje. Nosotros somos los que sabemos del tema. Los chicos no saben eso, los chicos quieren estar divirtiéndose porque todo les parece muy aburrido y nosotros no podemos caer en ese juego.
pero no sacrificar los objetivos de enseñanza y aprendizaje simplemente por darles gusto, por caer bien, porque seamos el profe chévere, porque nos quieran, porque